Ay, qué pocos saluditos. Muy buenos días. Ahí está. Hay frío hasta para saludar. Igual está lindo acá adentro, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Tiritan algunos. Bueno, damos gracias al Señor por poder estar aquí en su casa y qué privilegio que tenemos de poder adorar y alabar al Señor. Esto también lo hacemos gracias a la persona de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros y nos ha justificado. Así que hoy daremos inicio a una serie de mensajes referidas al Espíritu Santo. Y debemos reconocer desde el comienzo que meternos y sumergirnos en el estudio de la persona de nuestro Señor es como que nos deja tambaleando, porque es tan grandioso el Señor. Es tan grandioso que la verdad que podríamos sumergirnos tanto y al fin llegar y decir cuánto más hay acá, cuánto más. Así que quisiera que pudiéramos ir al Señor en oración antes de comenzar en esta mañana. Señor, estamos delante de tu presencia y entendemos, Señor, que estamos en un terreno santo. Por lo tanto, queremos no solamente acercarnos a ver, sino a conocerte en intimidad, Señor. No queremos salir, Señor, en esta mañana simplemente con más información, sino con transformación real en nuestro corazón. Señor, queremos quitar las sandalias de nuestros pies. Queremos, Señor, quitar las sandalias del orgullo, de la religión, del conformismo, de pensar que ya te conocemos bastante. Señor, queremos quitar las sandalias de nuestra impureza, de malos pensamientos, de todo aquello que se transforma en un peso, en una distracción. Queremos, Señor, entrar de una manera correcta al estudio de tu palabra. Pedimos que nos des humildad y nos acompañe, Señor, en esta hora. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Debemos decir que la deidad de Dios es un asunto crucial. Es un asunto crucial y primordial de la fe cristiana. Y no podemos sumergirnos en un asunto tan relevante como la persona del Espíritu Santo sin antes, a modo de introducción, hablar un poco de la Trinidad. Y a modo de introducción vamos a estar en esta mañana tratando justamente este tema. Y esto lo aclaramos porque durante estos meses no vamos a estar profundizando en una partecita de Dios, sino que vamos a estar profundizando en Dios. Esto es sumamente importante. No es aquella partecita olvidada, el Espíritu, sino que vamos a sumergirnos en tratar con Dios mismo. La doctrina de la Trinidad siempre ha estado cargada de dificultades y es como difícil comprenderla, pero el hecho de que sea por ahí compleja en su comprensión no significa de que no debamos hablar de ello y no debamos creerlo. Como una definición muy cortita, vamos a ir profundizando, ¿no? Pero Trinidad significa que Dios existe eternamente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada persona es plenamente Dios y hay solo un Dios. Esto es como de entrada que debemos comprenderlo. Yo sé que hay muchos aquí que manejamos dentro de toda esta información, pero algo que les voy a pedir para que vayamos juntos en el estudio, si no nos vamos a perder un poquito, es que tome su Biblia
ya que no les he proyectado adrede los versículos para que lo podamos leer de la palabra, lo que Dios dice con respecto a la Trinidad. ¿Sí? Y puedes subrayar y dejémonos sorprender por lo que el Señor tiene para decirnos. Así que si tienen su Biblia o quieren encenderla también, vamos a ir juntos. Lo primero que debemos decir es que la doctrina de la Trinidad se revela progresivamente en la Biblia. La vamos comprendiendo, ¿sí?, desde el Génesis al Apocalipsis. Esto es importante porque la revelación empieza de alguna manera en el Antiguo Testamento y vemos algunos atisbos de la Trinidad funcionando allí. La palabra Trinidad no la va a encontrar en la Biblia. Y esto es importante que lo sepamos. Si usted busca una concordancia y dice Trinidad, ¿dónde está? No la va a encontrar. Pero se da por supuesta su existencia. Por lo tanto, la Biblia no se detiene a explicar este asunto. La palabra Trinidad quiere decir triunidad o tres en uno. Y se usa para resumir la enseñanza bíblica con respecto a este tema. La palabra Trinidad no solo indica cantidad de tres, sino que implica la unión de estos tres. ¿Sí? ¿Me va siguiendo hasta ahora? Bueno, algunos piensan equivocadamente que en el Antiguo Testamento no encontramos la Trinidad y que solamente es una manifestación del Nuevo Testamento. Pero esto es erróneo, porque si Dios existió eternamente como Dios, Él es Dios trino. Por lo tanto, siempre ha existido como Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Se entiende? Muy bien, y vamos a ver algunos ejemplos de esto. Vamos a ir a Génesis, capítulo 1, el primer libro de la Biblia. Ahí. Si no tiene Biblia, póngase ahí al lado de alguien, enciéndala y vamos a ir juntos en este recorrido. Muy bien, Génesis capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio creó, ¿quién? Dios. Esa palabra Dios es Elohim y significa una pluralidad. Por lo tanto, no es Dios en singular. Dios ahí es plural. Y dice, creó los cielos y la tierra. Y en el versículo 2 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ya encontramos ahí una pluralidad, también el Espíritu moviéndose sobre la faz de las aguas. Mira el versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos, ¿lo ven? Está ahí en plural también. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea que el Padre no está solo, sino que estaba con el Espíritu y podemos decir que estaba con Jesucristo. Usted dirá, ¿cómo? Vamos a ir a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Vamos a ir rápido buscando en la Biblia, un espadeo bíblico podríamos hacer. Juan capítulo 1. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, este era con Dios en el principio. Ahora, tal vez se venga la pregunta de alguno de los que está aquí o de los que están escuchando, ¿cómo sabemos que este verbo es Dios? Si vamos al versículo 14 del mismo capítulo 1, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es el verbo que se hizo carne? Muy bien, es Jesús. Por eso podemos afirmar que es un Dios trino. Génesis 1:26, que leímos recién, decía, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y algunos sugieren que está hablando de los ángeles.
Hagamos al hombre a la imagen nuestra, dice, de los ángeles. Pero los ángeles no participaron en la creación del hombre, ni el hombre es hecho a semejanza de los ángeles. Por lo tanto, debemos desestimar esto. Vamos a ver otros versículos rápidamente. Génesis capítulo 3, versículo 22, y lo puedes subrayar ahí a estas palabritas que nos hablan de la Trinidad. Génesis 3, 22 dice, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. ¿Ven? Como uno de nosotros. Génesis 11, 7. Ahí en el episodio de la Torre de Babel, Génesis 11, 7, dice, será mejor que descendamos y confundamos su idioma. ¿Ven? Descendamos y confundamos. Importante. Vamos a ir a otro. Isaías capítulo 6. ¿Me sigue o se quedó en Génesis 1? ¿Vamos bien? Muy bien. Isaías capítulo 6, versículo 8, otro pasaje. Dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Fíjense que hay una combinación del singular con el plural. ¿A quién enviaré? Singular. ¿Y quién irá por nosotros? Pluralidad. Qué importante. Otro pasaje. Vamos ahí. Miren qué importante esto, porque hay pasajes en que a una misma persona se le llama Dios o el Señor y se la distingue de otra persona. Miren, vamos a este pasaje que es muy importante y rico en esto de la Trinidad. Salmos, capítulo 45. Miren qué importante este verso. Salmos 45, versículo 6. Vamos despacito aquí. El salmista dice, versículo 6, tu trono, oh Dios, permanece para siempre. Tu trono, miren, se le está dando el atributo a alguien que tiene un trono y que está en el trono y permanece para siempre y se lo trata de Dios. Ahí está el trono. Tu trono, oh Dios, permanece para siempre. Eso no se le adjudica a ninguna persona. El trono de ninguna persona permanece para siempre. Y se le está hablando a él como Dios. Tu trono, oh Dios, permanece para siempre. Y mira el versículo 7. Tú amas la justicia y odias la maldad. Por eso Dios te escogió. Epa, tu trono Dios, y dice que Dios lo escogió. ¿Ven? No hay dos dioses, sino que, y es la misma palabra Dios. Dios lo escogió a Dios para que estuviera en el trono que permanece para siempre. Muy bien. Y miren lo que dice después. Dice, por eso Dios te escogió a ti y no a tus compañeros. Tu Dios te ungió con óleo de alegría. Y acá lo vamos a ver más al final de la serie, pero este óleo, este aceite con el que ha sido ungido este rey, podríamos decir que es el Espíritu Santo. Por eso en el Evangelio de Lucas dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. El óleo. Ven, acá está la Trinidad funcionando en su esplendor. Vamos a ver mayor revelación en el Nuevo Testamento llegando a su plenitud. Esperen. Ahí estamos. Mayor revelación del Nuevo Testamento. Vamos a Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. ¿Qué acontecimiento encontramos allí? El nacimiento de nuestro Señor Jesús. Vamos al versículo 20. Leamos todos juntos. Mateo 1:20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños a José y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María
tu mujer, porque lo que en ella está es engendrado del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, y acá más claro, ¿sí? Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Ven? Ahí está la Trinidad. El Padre anunciando el nacimiento del Hijo mediante los profetas, el Espíritu haciendo sombra sobre María, Jesús formándose y luego dando a luz Dios encarnado. La Trinidad. Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Encontramos ahí en Mateo capítulo 3 el bautismo del Señor Jesús. Versículo 16 al 17. ¿Estoy bien? Sí. Y Jesús, después que fue bautizado, Jesús, ¿ven? Subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. También aquí podemos ver la Trinidad funcionando, ¿sí?, de una manera maravillosa. Acompáñeme a otro versículo más. Está conmigo, no se ha cansado, me imagino. No, vamos. Mateo 28. Importantísimo. Son pasajes conocidos, pero es para que veamos que la Trinidad está siempre ahí involucrada. Mateo 28, versículo 18 al 20. ¿Qué encontramos allí? Muy bien, la gran comisión. Al final de su ministerio terrenal, Jesús va a hablar con sus discípulos, versículo 18, y dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Algo importante desde ya en este verso, que la autoridad total del cielo y de la tierra no se la pueden adjudicar a cualquier hombre, a cualquier ángel, a cualquier ser. Solamente Dios tiene potestad sobre los cielos y la tierra. Versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Observemos que dice en el nombre. Podría haber dicho bautizándolos en los nombres. ¿Podría o no? En los nombres del Padre, en los nombres del Hijo, podría haber dicho así, pero es en Él. Un nombre con 3 personas. Lo dice ahí. Y ese de Él, esto es importante. Ven que dice y del. No quiero confundirlo acá, nos vamos a enroscar un poquito. Esto se llama conjunción copulativa. ¿Sí? Te llegue y diga: esto es una conjunción copulativa. Importante, ¿saben lo que es copular? Es una unión y tiene que ver con una unión sexual. Es una unión muy fuerte, esta conjunción. Es una unión de perfecta unidad. Y cuando se dice en Él, ¿ven? Es uno con 3 personas y ninguna de ellas es más importante. ¿Por qué? Porque este idel le da el mismo rango a cada uno de ellos. No es que es el segundo o es el tercero por menos. No. Algo importante es que dice bautizándolos. ¿Cuántos bautismos hay? Es un bautismo, porque ¿saben qué hacía antes la iglesia? Después se dejó de hacer. Hacía
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ayer lo hablábamos con mi hija. Me dicen, menos mal que a mí no me bautizaron así, dice. Y otros hacían en el nombre del Padre, del Hijo, menos mal que no se confundía, sino eran los 3 segundos más largos. Pero como es un nombre, ¿qué dijeron? ¿Qué dijo la historia de la iglesia a lo largo del tiempo? Es un nombre, en el nombre lo bautizamos en un bautismo en las 3 personas. Por eso se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Qué importante. Enseñándoles que guarden todas las cosas y dice, importantísimo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Habla de la omnipresencia. Jesús está diciendo, yo estoy siempre con ustedes. Esto habla de solamente Dios. Muy bien, sigamos. 1 Corintios 12. 1 Corintios 12, 4 al 6. Dice, ahora bien, hay diversos dones, temas que vamos a tratar a lo largo de esta serie. Pero un mismo espíritu, ¿son 2 espíritus? No, un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. 2 Corintios 13, 14. Que la gracia, lo espero. 2 Corintios 13, 14. Dice, este es un pasaje con una expresión trinitaria, que la gracia del Señor Jesucristo, palabra Señor es importante, Kyrios, y se le adjudica también a Dios. Importante, Kyrios. El amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Hay algo que es importante aquí, porque se lo van a encontrar en algunas discusiones de esto de que no existe, o es más importante uno que otro. En el nombre, decía Mateo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. ¿Quién apareció primero? El Padre. ¿Quién es más importante? Dicen algunos. El Padre. Pero si usted nota en los pasajes que hemos leído, en Mateo apareció primero el Padre, en Corintios 13 menciona primero al Señor Jesús, y en Corintios 12 primero al Espíritu y último al Padre. ¿Por qué? Porque en realidad, si usted lee bien, tienen funciones distintas. El tema es el aspecto relacional y vincular. Y en 1 Pedro 1:12, no hace falta que lo busque, pero dice, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo. En la obra redentora, ¿están qué? Están los tres obrando. Porque alguno dice, fue solamente Jesucristo. Está el Espíritu Santo y está el Dios el Padre. Qué importante, en la obra salvífica está la Trinidad operando. Y hay algo que es sumamente importante. Usted verá que en ningún pasaje salió la palabra Trinidad, porque se da por hecho, se da por sentado. La palabra de Dios empieza en el principio, Dios creó. ¿Se toma el tiempo de explicar la existencia de Dios? No. Dios existe y existe como Dios trino. Ahora, existen 3 afirmaciones y es lo único que pienso que es importante como para defender esto de la doctrina de la Trinidad, que es una base fundamental de nuestra fe. 3 afirmaciones que resumen la enseñanza bíblica sobre la Trinidad. Hay aspectos que sí podemos entender, no en totalidad, pero somos limitados, somos seres humanos. Lo primero, Dios es 3 personas. Eso lo debemos tener grabadito ahí. El hecho de que Dios es 3 personas quiere decir
que el Padre no es la persona del Hijo. El Hijo no es la persona del Padre. El Padre no es la persona del Espíritu Santo y así sucesivamente. Y cuando leíamos Juan, decía, en el principio ya existía el verbo. No sabemos cuándo fue ese principio, pero bueno, en el principio ya existía preexistencia de Cristo. ¿Sí? Y decía, y el verbo estaba con Dios, coexistencia. Pero dice, y el verbo era Dios. Es decir, que es distinto de Dios, pero coexiste con Dios, está ahí, ¿no? ¿Cómo uno lo explica eso? No podemos explicarlo. Pero vamos a llegar a un punto importante de esto cuando no podemos explicar algo. Es más, en el griego, cuando dice acá, y el verbo era Dios, esto podría, ¿vieron las tablas que son conmutativas? 2 por 3 es igual que 3 por 2. Podría acá también tener una relación conmutativa cuando dice el verbo era Dios, podría decirse y Dios era el verbo. Es lo mismo. Esto es importante, porque hay sectas que dicen que el verbo era un Dios. Y de paso, está mal leído en el griego. ¿Sí? En los escritos originales está mal. Tuvieron que cambiar toda la traducción de la Biblia. Después podríamos hablar de eso. Muy bien. Y esto es por qué es importante lo que estamos diciendo acá. Porque más allá de que sobre esto vamos a profundizar un poco más a lo largo de la serie, el Espíritu Santo, Dios Padre, el Hijo, son Dios. Se han dicho tantas cosas sobre el Espíritu Santo. Se han dicho, algunos lo creen simplemente como un concepto, como algo a definir teológicamente. Hay algunos que para ellos es un poder simplemente, una fuerza, una influencia o un viento de Dios. Nada más. Pero Él es Dios. Y la evidencia es muy clara, lo vamos a profundizar, como les dije, pero para que no quede en la nebulosa. Primero, tenemos varios pasajes de los que leímos en donde se pone al Espíritu Santo en relación coordinada como persona. ¿Ven? En ámbito de gestión. No es simplemente algo impersonal. Esto es importante. Segundo, que hay lugares donde se le aplica al Espíritu Santo el pronombre en el griego ekeinos, que es un pronombre personal, que no se le adjudica a una cosa o a un vientito. No, se le adjudica a una persona. Y tercero, porque una palabra que se usa mucho para el Espíritu Santo es consolador, es el paracletos. Y esto se le adjudica solamente a una persona. No existe un escrito en la Biblia donde esta palabra se use a algo que sea una cosa. Me encanta lo que dice este teólogo Tozer. ¿Cómo vamos a pensar acerca del Espíritu? Se puede aprender mucho del Espíritu Santo por medio de la misma palabra espíritu. Espíritu denota existencia en un nivel superior y más allá de la materia. Significa vida subsistiendo en otro. El espíritu es sustancia que no tiene peso, ni dimensión, ni tamaño, ni extensión en el espacio. Qué importante. El espíritu es verdadero ser y objetivamente real. No es algo que anda por ahí. Qué importante. Veremos cualidades de la persona del Espíritu Santo en otro mensaje. Lo segundo es, cada persona de la Trinidad es plenamente Dios. Esto es lo segundo que debemos saber. Bueno, primero con Dios Padre parece que no hay problema.
Todos admiten, sí, claramente, Dios Padre es Dios. Ahora, está el Hijo y Él es plenamente Dios. Tal vez uno diga, pero eso es obvio. No es tan obvio para algunas personas y para algunos movimientos. Juan capítulo 20, versículo 28, cuando se encuentra el Señor con Tomás, ¿recuerdan? Tomás no había estado presente y él lo ve y toca y mete su dedo ahí en las heridas del Señor y dice, Señor mío y Dios mío. Es decir, que lo reconoció como Dios. Qué importante. Y luego el Espíritu Santo también es Dios, plenamente Dios. Vamos a un pasaje solamente, porque estamos en una introducción, ¿sí? Hay muchas cosas que las vamos a ver en profundidad. Hechos, capítulo 5, busque ahí. Hechos 5, versículo 3. Hechos 5, versículo 3 al 4, y es cuando es el caso de Ananías y Zafira. Versículo 3 dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y después lo va a ver en el versículo 4, dice, reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder, ¿por qué pusiste en tu corazón esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Pone en igualdad en que mentiste al Espíritu Santo, le has mentido a Dios. Es la misma persona. Y ahí vemos una cualidad de persona. ¿Sí? A un viento, ¿usted le miente? No, se le miente a una persona. Qué importante. Muy bien. Y la última verdad es fundamental, es que hay solo un Dios. Pero no eran tres. No, es solo uno. El Shema tan conocido del judaísmo, donde fundó su fe, ahí en Deuteronomio capítulo 6, ¿qué decía? Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Isaías 45, yo soy el Señor y no hay otro, fuera de mí no hay ningún Dios. También lo dice el libro de Isaías. Y el Nuevo Testamento también afirma esto. El apóstol Pablo dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y también lo dice Santiago, tú crees que Dios es uno, pues bien haces. Bueno, hay un montón de pasajes. Negar la Trinidad es una ignorancia con respecto a las Escrituras. Y como les decía, hay sectas que han tenido que cambiar toda la Escritura. Toda la Escritura. Y eso está comprobado. Toda la Escritura para poder negarla. Tratar de comprenderla tal vez en su plenitud escapa de nuestro intelecto. Pero nosotros somos llamados a creerlo. Este es el Dios tan hermoso en el que nosotros creemos. Cualquier analogía queda como pequeña. La han querido explicar a la Trinidad con un trébol. No sé si han sentido. Con un trébol, pero si yo le saco una hojita, esa hojita no es trébol. Entonces, bueno, vamos al huevo. Y bueno, el huevo cocido, huevo pasado por agua, o la cascarita, la yema, la clara, y no, queda insuficiente. O los estados del agua. Pero no pueden ser los tres al mismo tiempo. Entonces, queda como medio pequeño esto. No sé si se apagó. Sí. Bueno, no importa, seguimos. Han surgido errores por negar algunas de las tres afirmaciones que dijimos. Una de ellas se llama triteísmo, en donde dijeron, el politeísmo, ¿qué es? Muchos dioses. El triteísmo dice hay tres dioses. ¿Y esto es verdad? No. Dijimos hay uno solo.
Hay otra que surgió y es el modalismo. Modalismo viene de modo. Y algunos dijeron, ya está, para intentar comprenderlo, en el Antiguo Testamento está Dios Padre. En el Nuevo Testamento está Dios Hijo. Y ahora está el Espíritu Santo. Es uno manifestándose de modalismo, de tres modalidades. Pero vimos que en Génesis 1 estaba la creación. ¿Cómo es eso? Y después está otra corriente, no los voy a marear mucho, ¿sí? Triteísmo, entonces, modalismo y arrianismo. El arrianismo viene de un obispo que existió por allá en el año 300 aproximadamente, Arrio, y él negó la divinidad de Cristo y del Espíritu Santo, diciendo, es solamente un ser creado. En algún momento Dios lo creó. Esto lo dicen algunas sectas hoy muy contemporáneas, con movimientos muy grandes. Ahora, un versículo que nos puede servir para contrarrestar esto y que está, bueno, hasta en las Biblias de estas sectas está, Isaías 9:6. Isaías 9:6, mire, búsquelo, es muy importante ese versículo. Isaías 9:6. Dice, hablando el profeta Isaías estaba profetizando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, porque un niño nos es nacido. ¿De quién está hablando? No hay dudas ahí. Hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Estamos hablando de Jesús y no hay duda en eso. Admirable consejero. Qué importante, porque la misma palabra consejero tiene muchísimas igualdades en el Nuevo Testamento al Espíritu Santo. Muchos le llamaron en la antigüedad el consejero al Espíritu Santo, por la manera en que Él convence, redarguye diferentes cualidades. Dios, ya está, ahí no se puede hablar más. Dios fuerte. ¿Cómo? Si es Jesús. Dios fuerte. No era que era creado, Padre eterno, Padre y eterno. ¿Algo eterno puede ser creado? No. Es más, el nombre cuando dice Dios fuerte es el Todopoderoso. Y eso se le adjudica en el Antiguo Testamento solamente a Dios. Nadie es todopoderoso, solamente Dios. Por eso Jesús está ahí. Es un peligro para el ser humano tratar de explicar aquellas cosas que escapan de su control. Porque lo que va a pasar es que al sentirse frustrado o sin explicaciones lógicas, va a distorsionar la verdad de la Escritura. Hay cosas que nosotros no podemos entender, pero no por eso debemos minimizarlas a un plano lógico y racional. Nuestro Dios es grandioso y así han surgido diferentes sectas a lo largo de la historia. El Señor nos debe guardar para que todo. ¿Por qué ahora usted dirá qué cantidad de versículos que hemos leído? Porque nosotros debemos afianzar todo a la luz de la palabra. No es lo que uno diga sobre la Trinidad. Lo ha visto, ve que está ahí. Está ahí. ¿Y cuál es la importancia de la doctrina de la Trinidad? ¿Por qué a lo largo de la historia de la iglesia estuvo tan preocupada la iglesia por guardar esto? Primero, importante, vimos algo en los mensajes del Evangelio, porque la expiación está en juego. Si Jesús no es Dios, entonces hay otro que se pueda mantener ante la ira de Dios. Segundo, la justificación está en juego. Porque dijimos que quien paga debía ser hombre y quien paga debía ser Dios. Entonces se le puede atribuir el acto salvífico a otro que no es Jehová. La salvación no es del Señor, es de este ser. La justificación está en juego. Tercero,
Miren qué importante. Si Jesús no es Dios, entonces, ¿por qué le oramos? ¿Por qué le adoramos? Somos politeístas. Está en juego también el hecho de la sola adoración. Y en cuarto lugar, y podríamos decir muchas más, es que erróneamente estamos atribuyéndole a Jesús un papel equivocado y también al Espíritu Santo. Por lo tanto, la Iglesia a lo largo de la historia lo ha defendido a la luz de las Escrituras y nosotros también debemos manejarlo a la luz de las Escrituras. ¿Por qué le decía? Capaz que alguno anotó los versículos, hay otros que no. Pero ¿saben qué? Nosotros tal vez en algún momento tengamos la oportunidad de hablar con personas que están siendo engañadas con respecto a la Escritura. Y hay veces que lamentablemente no tenemos argumentos bíblicos, no porque no los hayan, porque no los conocemos. Entonces aproveche, véngase con una lapicerita, anótelo ahí en el celular, porque hay cosas que nosotros sabemos, pero sin fundamento, y porque lo dijeron en la iglesia. No, anótelo. Sea como los hermanos ahí en Hechos, que volvían a su casa y lo releían y lo anotaban y lo subrayaban. Y capaz que, ¿y si nos confundimos en algo? ¡Qué terrible! Para terminar, ¿qué verdades aplicativas podríamos decir con respecto a la Trinidad? Podríamos decir mucho, pero para ir terminando, debido a que Dios en sí mismo es unidad y diversidad, nos enseña cómo relacionarnos. Tenemos tanto que aprender del Señor. Miren, desde el hombre y la mujer simplemente son creados por Dios con igual dignidad, pero con diferentes roles y funciones. ¿Quién es más importante, el hombre o la mujer? Los dos son creados con el mismo honor y honra y la misma dignidad. ¿Cuántos problemas se evitarían si volviéramos como sociedad al Creador? En el matrimonio, ¿quién es más importante? ¿Ella o él? Los dos. Si viéramos el modelo de la Trinidad, una palabra griega que se ha utilizado, estoy fascinado con el griego, perdón, pero hay una palabra que se usa y es perijoresis. Y se ha utilizado para explicar la Trinidad porque es una compenetración uno en el otro, es como esto copulativo. Así debe ser el matrimonio. En el matrimonio, miren, ¿usted se imagina la Trinidad faltándose el respeto? Menospreciándola. El Hijo, pero así nomás, miren, el Hijo haciendo al Padre, ¿se imagina eso en el cielo? Es como pensar en una blasfemia. ¿Se imagina el hecho de este trato irrespetuoso, irreverente? ¿Y por qué nosotros en el matrimonio lo tenemos? Miren, les voy a compartir algo, es muy personal, pero con mi esposa, cuando estábamos de novios, dijimos, ni siquiera el hecho de decirle como tonta. ¿Por qué? Porque es un reflejo de la imagen del Señor. Somos tan irrespetuosos. Debemos trabajar esto, ¿saben por qué? Porque si hay algo que pasa y cada vez más, es la falta de honor, de darnos honra. Y nuestros matrimonios, nuestras familias, los hijos deben reflejar esto. El movimiento familiar lo debe decir, el padre una honra al hijo, el hijo una honra al padre. Tiene que pasar esto en la casa. No debe haber un abuso de la cabeza porque Cristo no abusa. Ni una irreverencia de los hijos porque Él no es irreverente.
Y esto debe pasar también en la iglesia. Somos tan distintos, pero cada uno merece la honra. Debemos honrarnos, ningún miembro es más importante que el otro. ¿Acaso el que predica es más que el que escucha? Pero por favor, somos todos miembros del cuerpo. Y aquellos miembros que son menos visibles seguramente tienen cuánta importancia. Miren, nadie de ustedes está viendo mis riñones y mi corazón. Pero ¿qué pasaría si se detienen? Y en último lugar, una aplicación con respecto a nuestra relación con Dios. Pablo 4 veces va a decir una frase: ¿o no saben que son templo del Espíritu Santo? 4 veces, o ignoran, o no saben. Parecía que, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que en el templo están todas estas cosas. Y tal vez deberíamos dejar en esta mañana que el Señor entre como entró esa vez en Jerusalén y purifique el templo. Y diga: ¿en qué has convertido mi casa? Esta casa es una cueva ¿de qué? De enojo. Fuiste creado para ser templo de Dios, del Dios Trino. Y lo has convertido en una cueva de adicciones. Ese templo está lleno de tabaco. Ese templo está lleno de pornografía. Ese templo está sucio, está lleno de amargura, rencor. Lo has convertido en una cueva. Señor, vení a nuestra vida. Que tu Santo Espíritu pueda ser morada en nosotros, como dice el apóstol Juan, y vendré y haré morada, voy a tabernaculizar entre ustedes. Señor, hacé tu obra en cada uno de nosotros. Lo mejor que nos puede pasar en la vida es convertirnos en casa de Dios. El Señor no habita en estas paredes. El Señor quiere habitar en tu vida. Y eso hace la diferencia. Vamos a ir al Señor en oración. Señor, hay veces que queremos ser llenos de ti, pero a la vez no queremos vaciarnos de otras cosas. Señor, hay veces que queremos de tu presencia, pero queremos la presencia de cosas que son la antítesis de tu santidad. Hoy venimos a vos para que nos limpies y nos purifiques. Abrimos la puerta de nuestro corazón y de nuestra mente para que vengas. Queremos pedirte perdón y humillarnos delante tuyo. Porque hoy vemos nuestra vida y tal vez nuestra vida se ha convertido en una cueva. Oh Señor, ven y haz tu morada. Y que sea más de ti y menos, Señor, de nosotros. Ven a morar a nuestra vida, Señor. Borra el pecado de nuestro corazón y rebelión con tu sangre. Purifica esta casa que te pertenece. Convierte, Señor, cada una de nuestras vasijas de barro en vasijas llenas de tu Santo Espíritu. Sopla, Señor, y da vida a la sequedad de los huesos secos que se puedan encontrar en este lugar. Llénanos de tu Santo Espíritu, que es tu preciosa presencia, en plenitud, gobernando en nuestra vida. Que venga tu reino a cada uno de nosotros. Si hay alguien, Señor, aquí que aún no tiene tu presencia en su vida, golpea la puerta de su corazón, que abra su ser y te
siente en el trono de su vida. Lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús.